Bien, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De regreso con nuestra hoja de cálculo para esta segunda etapa y concluir, pues, quizás el elemento más resaltante e importante de esto. Aquí el punto es, después que nosotros hemos obtenido los cálculos y hemos practicado de alguna forma el proceso de hacer las sumas de alguna manera quizás más eficientes o quizás de manera más rápida, obteniendo los resultados e incluso obteniendo algunas combinaciones con el uso del teclado para obtener, repito, unos cálculos interesantes. Vamos entonces ahora a la parte más interesante o la parte más importante de esta hoja de cálculo, que es el uso de los formatos condicionales. Cuando uno habla de formatos condicionales, uno tiene que separar pues ambas palabras y entender que la palabra formato y la palabra condicional son dos puntos de uso muy importantes aquí en la hoja de cálculo. Cuando tú hablas de formato, hablas específicamente de cambio en el aspecto visual del contenido de una celda, entiéndase bien negrita, cursiva, subrayado, tipo de fuente, cambio del tamaño de fuente, relleno, borde, todo eso es formato realmente. Y cuando nosotros estamos hablando de condicionales, cuando estamos estableciendo un criterio para, es decir, nosotros tenemos con el condicional un elemento muy importante que es una pregunta. Cuando nosotros nos apoyamos en esa pregunta, sencillamente allí estamos evaluando un criterio o una condición. Cuando nosotros estamos evaluando ese criterio, esa condición, nosotros vamos a obtener dos posibles respuestas y son de forma cerrada. O es sí o es no. Es decir, o se cumple o no se cumple. Entonces, el juego de palabras entre formatos condicionales es que yo hago una evaluación. Es lo primero que se toma en cuenta. Se evalúa el contenido de una celda y de acuerdo al cumplimiento o no de lo que yo estoy evaluando en el contenido de la celda, de acuerdo a mi criterio, se cumplirá el formato o no se cumplirá. Es decir, se aplicará el formato o no se aplicará. Entonces, de eso se trata. Nosotros vamos a hacer en la utilidad, vamos a aplicar un formato condicional a toda esta área, pero vamos a establecer unos criterios que nosotros queremos utilizar. ¿Cuál es la idea de utilizar estos criterios? Los criterios es porque la intención de usar un formato condicional es que los valores o los formatos que se presentan allí de acuerdo a los valores puedan ir alterándose o cambiando de acuerdo precisamente a lo que se presente en la celda. Es decir, la idea es también presentar como especie de una leyenda que el formato que usted está presentando allí, sea un color de fondo, sea un borde, negrita, cursiva, cualquier tipo de formato, se exprese qué representa ese color y que ese color pueda ir variando o cambiando de acuerdo al valor que esté allí y de acuerdo al criterio o a la condición que esté cumpliendo, de acuerdo al conjunto de condiciones que se establecieron allí. Es decir, que de acuerdo al criterio se evalúa, se mide, donde caiga, en el buen sentido de la palabra, el criterio, pues sencillamente se hace y se presenta el formato. Ese es básicamente el trabajo. Para nosotros entonces hacer la utilidad, vamos a establecer tres formatos para esta hoja de cálculo. Repito, esto es algo que va de la mano de acuerdo al tipo de valores que usted quiera manejar, los rangos de valores, los esquemas que usted quiera representar. Bien, para esto entonces vamos a utilizar tres criterios. Vamos a utilizar el primer criterio que es valores menores a cero. Luego vamos a utilizar valores entre 0 y 4.500 y luego vamos a utilizar una comparación con los valores mayores a 4.500. Entonces, bien, vamos a empezar y nos vamos a ubicar en esta celda. Nos vamos entonces en inicio. Aquí observen que dice formato condicional y el formato condicional presenta y observa
diferentes criterios. Por los momentos vamos a utilizar el primero, que se llama reglas de resaltar celdas, donde aquí entonces nos conseguimos con la mayoría de los operadores relacionales, es decir, los elementos mayor que, menor que, mayor igual, igual, incluso conseguimos algo de una fecha, de texto que contiene. Ojo, estos son variables, estas reglas, como él las define, ¿no? En vez de condiciones o criterios, él los hace llamar reglas. Él pone las reglas de acuerdo a la necesidad y el requerimiento de la hoja de cálculo. En el caso de nosotros, como vamos a trabajar tres, vamos a empezar primero con el menor que. Aquí hay algo que aclarar, la manera como usted los presente realmente o como usted los haga no importa en el aspecto de cómo los va a ir presentando, cómo los va a ir ingresando. Más adelante, en cierto momento, se va a decir que eso realmente tiene cierta relevancia y cierta importancia en ciertos y determinados procesos. O sea, se puede jugar un poco con la manera como se va evaluando o el orden en que se pueden ir evaluando cada uno de estos criterios. Entonces, por los momentos vamos a colocar es menor que. Observen que aquí se presenta esta primera ventana donde yo voy a colocar el valor de 0, porque ese es el primer criterio que yo quiero tomar cuando voy a aplicar a los valores menores que. Luego aquí tengo específicamente el tipo de formato. Excel me presenta algunos ya preestablecidos. Yo puedo irme a formato personalizado si es mi deseo establecer un formato distinto a lo que se me están ofreciendo. Yo voy a escoger en este caso negritas, por ejemplo, y voy a establecer un borde. Sencillamente lo que quiero es para que veamos el proceso. Y luego establecer un relleno, por ejemplo, vamos a hablar del color rojo, ¿sí? Una vez que esto lo tengamos, le digo aceptar, ya yo tengo preestablecido aquí y le digo aceptar. Ya tengo el primer criterio asociado con mi formato, con mi formato. Voy entonces a establecer un segundo formato condicional, en este caso, dentro de las reglas para resaltar celdas, voy a utilizar el que dice entre, porque voy a establecer 0 y 4500. Aquí no debe existir ninguna duda, ningún tipo de pregunta, porque el hecho de que yo repita el 0 aquí y yo lo haya utilizado en el formato anterior, quiere decir que yo lo que estoy es tomando el 0 como referencia. En el caso anterior yo estoy usando y diciendo que los valores son menores a 0. Y aquí estoy diciendo entre 0 y 4500, lo que quiere decir que ambos procesos o ambos valores sí se incluyen o se toman en cuenta. Entonces, 0 y 4500, y yo lo que voy a hacer entonces en este caso es tomar mi formato, voy a hacer un formato personalizado, ¿cierto? Y voy a escoger de mi formato personalizado, por ejemplo, digamos, un relleno. Simplemente vamos a establecer algún efecto para ir variando las situaciones, para que ustedes puedan observar. Le digo aceptar y luego le digo aquí aceptar. Ya tengo mi segundo criterio. Claro, aquí es algo muy importante de observar. Cuando yo le diga aceptar aquí, observen que el valor, aquí hay un formato que se me presenta sin yo tener valor ya automáticamente. Y ahí hay un detalle, es porque 0 es un valor que asume Excel en esa celda que está vacía bajo elementos de formato condicional. Entonces eso hay que corregirlo. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, pero entiendan que siempre esto va a aparecer y esto no es bueno que aparezca, porque si no hay ningún valor allí, yo no puedo representar realmente lo que eso significa. O sea, este color o este valor tiene dentro de lo que nosotros deberíamos representar en una leyenda cierto y determinado significado. Entonces ese significado que debe representar ese color no está allí, y entonces porque no tienes ningún valor. Vamos a continuar con el formato condicional, reglas para resaltar reglas. Y ahora le digo es mayor que, y le digo que el valor es 4500. ¿Sí? Le elegimos un formato, establecemos ahora otro formato, quizás ponemos un borde,
y establecemos otro tipo de relleno para poderlo visualizar. Y luego le digo, ok, aceptar. Listo. Le digo aceptar. Y ahora nuevamente aceptar. Aquí tengo esos valores. Pero fíjense entonces lo siguiente. Esto tiene que variar. Esto no puede estar presentándose así. Entonces, aquí nosotros vamos a establecer lo que se llama una nueva regla. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros vamos a irnos a formato condicional y aquí vamos a establecer lo que se llama una nueva regla. Pero esa nueva regla la debemos establecer dentro del conjunto de criterios que nosotros hemos tenido allí. Esa nueva regla la vamos a observar, fíjense, donde dice administrar regla, es la ventana donde yo puedo ver la gestión administrativa, si lo podemos llamar así, de todo lo que es el formato condicional en cuanto a lo que va a ser si yo la puedo editar, la puedo cambiar, puedo establecer una nueva regla aquí, puedo duplicar una regla, puedo eliminar reglas. Es decir, yo puedo hacer muchas cosas por aquí con respecto a lo que son las reglas. Veo y observo cuáles son los criterios, observo cuáles son las celdas que están involucradas en todo eso. Para este caso yo voy a decir una nueva regla. Fíjense que yo voy a decir nueva regla, establezco y esa nueva regla me permite a mí escoger o seleccionar el tipo de regla. El tipo de regla que nosotros hemos venido manejando y hasta ahora se maneja es aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y es este el formato. Yo lo que voy a decirle aquí, sustituir en vez del valor de la celda, escoger de todos estos valores cuando la celda es en blanco y sencillamente ya no tengo que escoger correcto, ningún criterio porque ya automáticamente me dice que la celda en blanco, cuando yo le digo vista previa, el formato, yo establezco un formato sin color y cuando le digo que no quiero color, le digo aceptar y observen entonces que cuando yo lo acepto, si yo le digo aquí aplicar, observen entonces que él se pone en blanco siempre y cuando ese elemento permanezca de primero, porque aquí hay algo que aclarar, la ejecución o la aplicabilidad del proceso de los formatos condicionales va de acuerdo al orden de prioridad en que estén ubicados ellos. ¿Ok? Es decir, él va evaluando siempre cada uno de los criterios y de acuerdo a esos criterios que él vaya evaluando, él le va dando la respectiva selección, ubicación y la respectiva muestra del formato. ¿A qué me refiero yo? Fíjense, si yo tuviera este formato que es el blanco, que se evalúa de primero, lo estuviera, por ejemplo, al final, y fíjense que yo trato de hacer, aplicar para poder observar cuál es el resultado, observen que entonces aquí se me presenta en azul, tal cual como estaba antes. Entonces la pregunta es, ¿por qué eso sucede? Bueno, porque cuando él comienza a hacer las evaluaciones de cada uno de los criterios que están aquí, cuando él comienza a hacer la evaluación de cada uno de esos criterios, se encuentra con que hay un valor aquí que entra en el criterio, asumiendo lo que yo les comenté en un principio, que aquí el valor no es blanco, sino es un valor que él asume como si fuera cero y por lo tanto él lo evalúa y hace y encaja dentro de este criterio que está entre 0 y 4500 y por eso es que él representa este color. Y entonces fíjense que que antes sí se había observado y se había evaluado y se había colocado en blanco, no se aplica porque sencillamente ya eso es como si fuera, digamos, como un peaje. Ya pasó por el primer criterio, se cumplió y ya automáticamente si hay otro que pudiera cumplir con el mismo criterio, no se va a evaluar. Entonces es por eso que este elemento debe siempre ubicarse en la parte de arriba, es decir, de primero para que sea evaluado de forma primaria, de tal manera de que así nos dé este efecto y no podamos observar ningún otro tipo de formato asumiendo que allí no hay ningún valor y si no hay ningún valor no tiene por qué representarse esos elementos. Entonces, bueno, vamos a darle a aceptar. Ya tenemos todo nuestro formato condicional y ahora el proceso es de aplicar la formulación. La formulación aquí es sencillamente restar. En la utilidad es obtener el beneficio neto menos el total de los gastos. Para eso vamos a aplicar entonces la fórmula. Yo le digo aquí igual, ¿ok? Le digo beneficio neto menos, obviamente, el total de gastos, que es lo que yo les he estado comentando. Entonces, observen
cómo él se coloca allí, y cuando yo le doy entonces Enter, observen que ahí aparece en este preciso momento, ¿correcto?, el formato en color rojo. ¿Por qué el formato en color rojo? Porque ese fue el formato que de una forma yo le dije, le establecí como criterio, le dije, mira, si el valor es menor a 0, como ciertamente se presenta aquí, él tiene que presentarme ese criterio. Lo que tengo que hacer ahora es, para poder observar el resto de las demás celdas que apliquen el formato condicional, es simplemente desplazar esto y copiarlo para que ustedes puedan observar. Entonces, fíjense esta maravilla, cómo nosotros podemos entonces observar los cambios que se presentan y qué establece cada color. O sea, uno debería hacer, como les estaba hablando, una leyenda. Esa leyenda debe establecer qué significa este color verde, qué significa este color y qué significa este color, a qué se refiere y a qué da. Eso uno lo puede colocar en cualquier sitio que sea representativo y que sea muy visual, para que nosotros podamos entender a qué se está refiriendo cada uno de esos valores y esos resultados. Eso es bien interesante. Observen que este aspecto visual llama mucho la atención y es lo que permite, no solo en este tipo de hojas de cálculo, sino en otro tipo de hojas de cálculo, como para que presenten indicadores de gestión, indicadores de desempeño. Es bastante útil este trabajo. Esto lo que quiere decir entonces es que si cualquiera de estos valores llegase a cambiar o a variar y establecerse dentro del otro, dentro de un criterio distinto al que originalmente se encontraba, y pasa a ubicarse en otro criterio, el formato que se va a presentar aquí va a ser indudablemente el de ese criterio que aplicó. Entonces, esto es bien interesante y ayuda muchísimo, ¿ok? Entonces, los formatos condicionales son muy amplios, tienen muchas variables, y tienen realmente mucho significado para la expresión y la representación de valores en el aspecto visual. Por ejemplo, fíjense, vamos a hacer este otro argumento aquí para que ustedes lo puedan entender y puedan visualizar. Es bastante interesante. Yo voy a ampliar un poquito esta columna y fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a copiar la misma fórmula que está aquí, la voy a presentar de este lado, ¿ok? Es decir, la misma fórmula que está aquí, repito, yo la voy a copiar en este lado. Fíjense lo que voy a hacer, correcto, más o menos exactamente lo mismo que hice en el video pasado con esta expresión. Copio y fíjense que tengo el mismo valor. Y yo voy a copiarlo y exactamente voy a tener el mismo resultado aquí. Perfecto. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sombrear todo esto, lo voy a dejar sombreado y me voy precisamente aquí donde se llama formato condicional, y en ese caso voy a usar uno de los formatos y le voy a decir barra de datos. En barra de datos, observen que aquí tengo muchos, ¿ves? Y yo le voy a decir más reglas. Cuando me ubico en más reglas, entonces simplemente, claro, si usted quiere cambiar el color, usted lo puede cambiar. Usted digamos, libre de escoger cuál es el color que usted desea presentar a nivel de la apariencia. Pero el elemento importante es aquí que no vas a mostrar, sino que solo deberías mostrar la barra. Cuando tú marcas aquí, haces un check y le dices aceptar, observen entonces este detalle importante donde única y exclusivamente estamos representando unas barras que son formatos condicionales, pero dan especie de un ligero histograma que indica cuánto es la representación numérica de cada uno de estos valores. Aquí, cuando usted le dice que presente solo la barra, él oculta el valor que tienes allí en la fórmula. Fíjense que esta fórmula de alguna forma no se pierde. Esa fórmula de alguna manera, ojo, fíjense que no se pierde. La fórmula sigue estando allí y de ninguna forma se pierde. Esa sigue estando allí, esa fórmula. Entonces, lo que hice fue que sencillamente le dije, bueno, mira, no me presente los valores, preséntame solo la barra, y entonces da este efecto interesante. ¿Ven? Es bien, fíjense hasta dónde podemos utilizar los formatos condicionales. Esta es la parte, digamos, visual e interesante que tiene el Excel en todos sus aspectos. Vamos a hacer un nuevo elemento visual para que ustedes puedan visualizar bien la parte importante de todo lo que es la hoja de cálculo. Ok, fíjense, yo me voy, por ejemplo, un poquito hacia este lado, ok,
donde voy a ampliar un poco en cuanto a lo que es esto que está aquí. Ok, fíjense lo que son los total de ingresos. Yo voy a ampliar un poco esta columna, la voy a ampliar un poquito, sencillamente algo así. Y voy a ampliar todo lo que es este elemento, es decir, todos estos valores que están aquí, los voy a ampliar a nivel de lo que es su fila. O sea, estas filas yo las voy a ampliar. O vamos a tomar mejor este elemento que está aquí, que podemos evaluarlo mejor, el costo de mercancía, para que podamos observar mucho mejor lo que les quiero presentar. Voy a tomarme aquí estos valores, los voy a sombrear, observen bien esto, los voy a sombrear por aquí, los tomo en cuenta. Ok, bien importante, si quieren aprenderse este truco también lo podemos hacer. Yo puedo sombrear esto así y puedo combinar la tecla Shift con la barra espaciadora y él automáticamente me sombrea todo esto que está aquí. Ok, recuerden, Shift y barra espaciadora. Entonces, lo que voy a en este momento es ampliar una sola fila y el ancho de esa fila va a ser el mismo ancho que van a tomar el resto de las filas que están involucradas en esa selección. Fíjense lo que voy a hacer, voy a ampliar un poco aquí y una vez que amplío, observen lo que les he estado comentando, que él sencillamente amplía las filas, el ancho, al mismo ancho que estaba la que yo amplié. Bien, me voy hacia este punto importante porque necesito aquí, ok, perdón, disculpen que se fue mucho hasta allá. Voy en este caso, voy a tomar en consideración, perdonen aquí, los elementos de estos valores que están aquí del costo de mercancía y los voy a representar a nivel de lo que es digamos, unos mini gráficos. Fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a ubicar y voy a hacer una selección de todo lo que son los datos que tengo aquí. ¿Ok? Fíjense lo que vamos a hacer. Esto es bastante sencillo. Lo voy a seleccionar desde aquí. Voy a seleccionar desde aquí, lo voy a tomar hasta este último valor que tengo aquí. ¿Ok? Recuerden, este último valor que tengo aquí. ¿Sí? Lo voy a tomar. Observen lo que hago. ¿Sí? Aquí está. Esos valores los voy a tomar. Esos valores van a ser bien importantes porque son los valores que yo voy a representar a nivel de mini gráfico. Es decir, en este punto que está aquí, yo voy a representar unos mini gráficos que me van a dar la representación de esto. Fíjense, más bien incluso vamos a hacerlo así. Le voy a tomar estos valores aquí, ¿sí? Y voy a hacer unos mini gráficos. Fíjense, voy a seleccionar esto aquí y me voy a donde dice, ok, insertar. Y observen que aquí hay un punto importante que se llama mini gráfico, ok. Hay tres tipos de mini gráficos: línea, columna. Voy a utilizar el de columna. Observen que aquí me está pidiendo entonces cuál es el rango de datos. El rango de datos es lo que yo acabo de seleccionar en este momento. Desde aquí, observen hasta el valor que les estaba comentando aquí, este valor que está aquí. Este es el rango de datos, hasta aquí. Fíjense, lo selecciono, aquí está marcado. Una vez que lo marque, él me pide cuál es la ubicación, es decir, dónde quiero yo que esos datos aparezcan, o esos gráficos. Este es el área que yo había previamente marcado. Cuando yo le digo aceptar, observen entonces esta maravilla que tengo aquí. Estos mini gráficos, perdón, ok, estos mini gráficos que tengo aquí, ¿verdad? Van a permitirme de alguna forma visualizar el esquema lineal de estos valores numéricos que yo tengo aquí a nivel de representación de columna. Esto realmente es bastante significativo y expresivo porque la parte visual llama mucho la atención, sobre todo en este punto aquí, porque si nosotros nos damos cuenta y nos ponemos a observar, nos damos cuenta en el análisis de este gráfico que sencillamente aquí algo pasó, porque indudablemente el hecho de que esta barra esté tan abajo, hay una caída de los valores y esto representa pues una llamada de atención y un estudio para toma de decisiones. Así como yo establezco los gráficos, fíjense que los gráficos representan aquí o tienen sus mini gráficos, sus herramientas. Yo puedo cambiarles el color si es mi gusto. Observen, los colores pueden ser los que usted decida e incluso yo puedo cambiar al de línea. Observen que yo lo puedo cambiar
de línea. Fíjense cómo queda aquí. Yo puedo incluso cambiar y poner el de ganancias y pérdida. Obviamente el de ganancias y pérdida tiene que ver con valores positivos y negativos. Incluso fíjense que si yo aquí le coloco un valor en negativo, es para que vean la representatividad. Observen entonces lo que sucede aquí. Correcto, eso es lo que representa un gráfico de ganancias y pérdidas. Correcto, entonces fíjense, eso es lo que representa. Seguimos con los gráficos, vamos a quedarnos con el gráfico de columna y observen cómo esto puede verse bien. Esto tiene otras alternativas, esto puede ser que el punto más alto yo lo pueda incluso resaltar, el punto más bajo también. Es decir, esto es bastante variable, pero más allá de cualquier cosa, lo que quiero hacerles ver es el aspecto visual, la importancia de la representación visual de cada uno de los elementos o de los datos que se presentan en Excel, en la hoja de cálculo, para la toma de decisiones. Y antes de esa toma de decisiones, pues precisamente el análisis de los datos. Entonces, esto me permite un análisis concreto, visual, de yo poder observar cada uno de los valores, qué sucedió, cuál fue el movimiento, el por qué se presentó, hacer inducciones con respecto a esa situación y algunas proyecciones que nosotros podemos establecer. Con esto entonces estamos dando por finalizado lo que es esta hoja de cálculo que de alguna forma, más allá de ver todo lo que era el elemento de formulación y de combinaciones de teclas para procesos rápidos de cálculo, es el uso de los formatos condicionales donde yo puedo hacer una representación visual, incluso no con formatos condicionales solamente, sino observen que con los minigráficos también es bastante sensible esto y es bien interesante. Si usted, desea utilizarlos, no más que usted tiene que aplicar cada una de estas técnicas que yo les he estado indicando aquí, lo puede hacer y puede hacer resaltar muchísimo su hoja de cálculo. Con esto entonces damos por terminado esta hoja de cálculo y nos vamos a ver en la siguiente sesión con otro tipo de hoja de cálculo muy interesante. Saludos y estamos al pendiente.